mejor dicho, los primeros siglos, ¿verdad? No siglos, estoy diciendo tonterías, los primeros años del siglo XIX, ¿ya? Ahí dice 1830 a 1861, ¿ya? Esto quiere decir, ¿verdad? Identificar y relacionar los principales elementos culturales e históricos de la República Conservadora. Ya, en primer lugar, ¿verdad? Vamos a hablar del origen de este periodo del siglo XIX en Chile. Bueno, la República Conservadora de Chile, también llamada República Autoritaria, fue un periodo de la historia del país marcado por los gobiernos del bando conservador o pelucón, tras 8 compulsos años, denominados Organización de la República de Chile. La tensión entre liberales y conservadores desembocó en una guerra civil, ¿ya? Y claro, porque la lucha, ¿verdad?, entre estos grupos, que se empieza a producir apenas terminado el proceso de independencia, fundamentalmente consistía en que tanto conservadores como liberales no se ponían de acuerdo de qué manera organizar Chile. Ambos querían el bien común, ¿verdad? Querían el progreso, querían, ¿verdad?, que nuestro país avanzara correctamente por la vía de la independencia, etcétera, ¿ya? Pero el gran problema entre dichos grupos, liberales, conservadores, ¿verdad?, es que no estaban de acuerdo en la forma del gobierno. Uno ponía énfasis en la participación ciudadana, las libertades, el ejercicio, ¿no es cierto?, pleno de la democracia. Y otros decían, ya está bien eso, pero antes de llegar a eso, es necesario, ¿verdad?, un gobierno con plenos poderes, que asegurara el orden público, ¿verdad?, el bien material, el progreso cultural, educacional, ¿no es cierto? Y eso, este segundo grupo eran los conservadores. Tal desencuentro, que finalmente, ¿verdad?, desemboca en una guerra, se resuelve finalmente en la batalla de Lircay, ¿ya? Esto fue en 1830, batalla de Lircay. Y que a partir de esa batalla, ¿verdad?, el bando conservador asume el poder. José Joaquín Prieto es el primero de los presidentes del bando conservador, ¿verdad? Y que se va a mantener este grupo, ¿verdad?, hasta 1861, es decir, 31 años más o menos, ¿ya? Bueno, durante la República Conservadora se sucedieron 3 presidentes. Cada uno se mantuvo en el cargo durante 10 años, ¿ya? También se les llama los decenios. 4 decenios en todo caso, ¿ah? ¿Por qué? Porque a los 3 presidentes que gobernaron 10 años del bando conservador, de la República Conservadora, ¿verdad?, hay que sumarle José Joaquín Pérez, que también gobernó 10 años, pero que eso ya está presente en la República Liberal. Entonces ahí tenemos la línea de tiempo, ¿verdad?, en la cual tenemos la colonia, independencia, anarquía, República Conservadora, República Liberal, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿verdad?, algunas etapas, ¿verdad?, periodos de nuestro devenir histórico, ¿cierto? Recordemos que costó echar a andar Chile, fundamentalmente por el hecho de que nuestro país tenía poca o nada prácticamente tradición política, autonomía, no tenía costumbre, no tenía el hábito de autogobernarse. Entonces, eso se notó en el momento de que fuimos independientes. Porque independientemente de todo de las críticas, el malestar que había contra España, éramos parte del Imperio Español. Por lo tanto, ¿cierto?, esa situación en un momento dado finalmente hizo crisis, ¿verdad? Había que autogobernarse y no estaba la experiencia adecuada para eso. Y si eso no fuera suficiente, Chile termina el proceso de independencia, ¿verdad?, en muy mal estado económico. Prácticamente estábamos en bancarrota. La guerra de independencia prácticamente arrasó la zona central y sur del país, ¿ya? Y en ese tiempo hay que recordar que todavía la mayoría de los, por así decirlo, recursos venían de la agricultura, la ganadería, ¿ya? Chile no tenía industria prácticamente, el comercio exterior estaba muy en pañales. Recuerden que a nuestro país le afectó durante muchos años el monopolio comercial, ¿la verdad? Por lo tanto, no teníamos un comercio exterior sólido. No. Entonces había que, de alguna forma, arreglarse, ¿no es cierto?, o empezar o aprender haciendo, ¿verdad? Aprenderlo, ¿verdad?, autogobernarnos, pero
como en el mismo momento que la experiencia se realizaba. Por lo tanto, era peligroso el tema, ¿ya? Aprender a gobernarse, pero gobernándose en forma simultánea, ¿ya? Bueno, el 2 de junio de 1831 da comienzo la República Conservadora. El primer presidente fue José Joaquín Prieto y Diego Portales ocupó la vicepresidencia. A pesar de pertenecer al bando estanquero, Portales se convirtió en el verdadero ideólogo de esos primeros años conservadores, ¿ya? Los pelucones comenzaron a redactar una nueva constitución que sería promulgada en 1833. En esta Carta Magna se establecieron los principios que regirían al país durante 30 años, ¿ya? Eso también es importante considerarlo. Piensen ustedes que, en el fondo, los conservadores, también llamados pelucones, querían mantener el orden económico, social, derivado de la colonia, pero bajo un prisma republicano. Ellos no eran partidarios de grandes cambios sociales. Incluso ellos veían con cierta desconfianza la participación de la masa popular, por ejemplo, en el tema republicano. Y ahí vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Cuando nos refiramos al sistema de votación, eran muy pocas las personas que de verdad votaban, porque los requisitos que se aplicaban eran muchos. Hay muchos requisitos. ¿Se dan cuenta? Durante esas 3 décadas, Chile conoció a 3 presidentes diferentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Cada uno de ellos ocupó el cargo 10 años, ¿ya? José Joaquín Prieto, Diego Portales, Manuel Bulnes y Manuel Montt, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto? Tenemos, ¿verdad? 3 presidentes y un ministro. Prieto, ¿verdad? Gobernó del 31 al 41, 1800. Portales fue ministro en varios periodos de Prieto, para muchos el hombre fuerte, ¿verdad? Que estaba, en fondo, tras bambalinas, de alguna manera, y la prensa opositora de la época, ¿verdad?, que Portales silenció después, señalaba que Prieto no hacía nada, no daba ni un paso, sin consultárselo a Portales. Que de verdad gobernaba Chile era Portales, que Prieto era como una figura casi decorativa. Hoy día se piensa que no fue tan así, ¿ya? Que de verdad el presidente Prieto era como un ente decorativo, ¿ya? Pero de que Portales influyó fuertemente en las esferas de gobierno, en el primer gobierno conservador, eso no cabe la menor duda. Manuel Bulnes, héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad?, que después se queda con la presidencia de la República, y Manuel Montt, que va a ser el primer presidente civil, ¿ya?, de la República Conservadora, ¿ya? Entonces los 3 primeros decenios conservadores, entre paréntesis, se llaman decenios porque ocuparon el cargo 10 años, ¿ya? Prieto, Bulnes, Montt, ¿cierto? Y Portales, siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y también tuvo un paso por Culto, Justicia e Instrucción Pública. O sea, de verdad fue un ministro múltiple. De hecho, el único ministerio que Portales nunca asumió fue el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Ahí se destacó don Manuel Rengifo. Ese ministerio Portales nunca lo asumió, pese a que la profesión que Portales tenía, su profesión de tipo privada, era comerciante. Pero el tema del Ministerio de Hacienda, ese tema nunca quiso asumir Portales, ¿ya? En defensa de Diego Portales, como lo expliqué, puede ser el caso anterior, ¿verdad? Hay que decir que don Diego varias veces renunció a su cargo, varias veces. Y varias veces también le rechazaron la renuncia. Bueno, uno de los personajes más influyentes durante este periodo fue justamente Diego Portales. De hecho, algunos historiadores le dan el nombre de época portaliana, ¿ya? El político abogaba por la estabilidad, el orden y por la mano dura, si era necesario. Para Portales, Chile no estaba preparado para la democracia, por lo que necesitaba ser dirigida por una autoridad fuerte. En la opinión de Portales, decía, ¿no es cierto?, que Chile no era un país, ¿verdad?, que tenía madurez cívica, para nada. Decía, ¿verdad?, es necesario, ¿no es cierto?, enderezar al país. Incluso Portales usaba una palabra que era muy de los díscolos, ¿ya?
es necesario enderezar, llamar al orden a los díscolos. Esa palabra siempre la empleaba. En el lenguaje de Portales hay que entender al díscolo como revolucionario, ¿ya? Como revoltoso, políticamente hablando, ¿ya? Los díscolos. Pero lo malo está que su forma de, comillas, enderezar a los díscolos era mediante medidas represivas. Y eso no se condice con el Estado democrático, ¿ya? El Estado democrático no puede, porque sí, digamos, por principio de autoridad, aplicar medidas represivas. En una democracia existe el legítimo derecho, por ejemplo, a la manifestación, a la protesta, existe ese derecho. No existe el derecho, por ejemplo, del desmán, ¿verdad? De los saqueos, no, eso es otra cosa, ¿ya? Pero el derecho a la protesta, el manifestarse en contra de la autoridad, ¿verdad? De manera pacífica, es un derecho democrático. Pero Portales no lo entendía así, él lo veía como sedicioso, como un deseo, digamos, de echar abajo al poder, ¿ya? Y él instauró, ¿verdad?, un estado casi policíaco. Una de las medidas que tomó, ¿verdad?, para aplastar a la oposición fueron los consejos de guerra permanente, que eran tribunales, ¿verdad?, militares, ¿cierto?, que tenían fundamentalmente como misión castigar, perseguir a cualquier tipo de actividad opositora. Esa misma situación, esa misma atmósfera de, yo diría, ¿no es cierto?, de represión que él aplicó en Chile, va a terminar envolviéndola al mismo Portal, ¿ya? De hecho, como vemos ahí, ¿verdad?, a Portal es capturado en Quillota, en la plaza de Quillota, ¿verdad?, mientras se dirigía a pasar revista a las tropas del Ejército de Chile que iba a combatir contra Perú y Bolivia, ¿verdad?, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? En medio de este ejercicio de pasar revista a las tropas, ¿verdad?, Portal es capturado y finalmente el 6 de junio de 1837 fue asesinado, ¿ya? Cuando, como dice ahí, un regimiento se sublevó en Quillota, ¿ya? Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, del asesinato de Portales, ¿verdad? Esto fue, el combate final de las tropas del gobierno contra las tropas rebeldes fue ahí en el cerro, el combate del Barón se llama, ahí a la entrada de Valparaíso. Pero Portales fue muerto más bien cerca del Cerro Placeres, más o menos donde quedó la escuela, la Universidad Santa María, por ahí, ¿ya? Por ahí, digamos, fue este asesinato. Fue un asesinato, no fue un fusilamiento. Jamás dicho Portales fue justiciado, no, fue asesinado de manera bastante cruel. Entonces, por eso yo digo, la atmósfera de represión estatal, de casi un estado policíaco, de intolerancia política, que Portales favoreció desde su cargo de ministro, lo envolvió él mismo después, ¿ya? Y sin justificar la muerte horrorosa que se le dio, lo mataron a bayonetazo, un balazo, esto le llevó parte de la mandíbula, etc. Fue bastante cruel, digamos, su muerte, pero de alguna forma fue propiciada eso, justamente por el Estado extremadamente riguroso que Portales creó, ¿ya? Que Portales creó. Incluso testimonios de la época ya daban cuenta de eso, de esta prácticamente este endiosamiento de Portales. Ya hay un testimonio de un juez de letras de Valparaíso, José Antonio Álvarez, ¿verdad?, en que dice que, palabras de este juez, ¿eh?, él vio el cadáver de Portales, cómo quedó después que lo mataron, ¿cierto? Dice este juez, lloré lágrimas muy sinceras ante el cadáver de don Diego, porque él prestó grandes servicios a la patria, incluso sacrificando su propio erario, su propio presupuesto personal, ¿ya? Pero dice, bendigo la mano de la providencia que en un solo día nos liberó de traidores infames, como son los que se sublevaron aquí en Quillota, ¿verdad?, y de un ministro que nos ahogaba las libertades. Y eso está escrito, ¿verdad?, de un contemporáneo Portal. Entonces, ya en su época, la presión, ¿verdad?, gubernativa que Portal imprimió ya se consideró como excesiva. Al punto que Portales muere, ¿no es cierto?, se lleva a cabo igual la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y después, ¿no es cierto?, el propio gobierno de Prieto empieza a aflojar un poco la mano, ¿verdad?, a aplicar amnistía, cerró los tribunales de guerra permanentes, y el gobierno, cuando traspasa a Bulnes, el segundo presidente que vemos ahí, por lo menos Bulnes intenta hacer una política de conciliación, porque él entendía que una república no podía ser fundada en base
medidas represivas. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la figura de Portales, esos matices de luces y sombra, ¿verdad? Brutalidad por una parte, genialidad por otra, hasta el día de hoy es una figura muy controvertida. ¿Mm? Muy controvertida. Por ejemplo, hubo otro militar, Narciso Carballo, tal cual, el Narciso Carballo, acérrimo enemigo Portales, y de hecho uno de los tipos más violentos que se mostró cuando a Portales lo capturaron en Quillota. Entonces, en los días previos al apresamiento de Portales en Quillota, cuentan que Narciso Carballo, que era un coronel de ejército, ve a Portales en un muelle en Valparaíso, paseando por el muelle. Entonces le dice a otro que está con él, le dice, y ese es el hombre que tiene Chile en un puño, le dice. Cuando yo mismo en este momento puedo ir para allá, tomarlo, agarrarlo y ahogarlo como un gato. Entonces, ya la figura de Portales causaba esos sentimientos encontrados incluso entre el alto mando del ejército. ¿Eh? Ahora, ¿en qué consistía la ideología conservadora? Aquí vamos a ver varios aspectos, ¿verdad? Que, de alguna forma, describen, explican cómo se va produciendo esta ideología, porque lo es, o lo fue, ¿ya? Aristas, ¿verdad? Políticas, visiones de Estado, que en un momento dado se organizan en torno a este bando, como decíamos en clase pasada. El bando conservador o pelucón, ¿verdad? Estaba compuesto del partido o grupo pelucón, de tipo conservador en lo cultural, en lo moral, ¿verdad? Muy seguidor de la Iglesia Católica. De hecho, los conservadores se llegó a decir que eran el brazo político de la Iglesia. Además de esos, los estanqueros, gente cercana a Diego Portales y que había estado ligada al estanco del tabaco, ¿verdad? El grupo llamado los estanqueros. Grupo de los o'higginistas, gente que propendía a que don Bernardo O'Higgins, que estaba exiliado en el Perú, volviera a nuestro país, ¿verdad? Exrealista, etc. O sea, gente en el fondo que lo unía la adhesión a un gobierno fuerte. Vamos a ver más adelante que este grupo gobernante, que va a estar al frente del país durante 30 años, se va a dividir por un hecho casi anecdótico, como fue la cuestión de Sacristán. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, el bando pelucón está compuesto por conservadores de tendencia y sensibilidad católica, los estanqueros, el grupo que seguía la ideología, pensamiento y figura de Diego Portales, o'higginistas, que pretendían el regreso de O'Higgins, ¿verdad?, y tomar el mando del país, y a eso agregámosle exrealistas, que se habían quedado en Chile y que de los bandos políticos, de los grupos políticos, aquellos que más se acercaban a lo que ellos creían, ¿verdad?, que debía ser un gobierno, era el grupo o bando conservador o pelucón, ¿ya? O pelucón. No es exactamente lo mismo, decir en este momento pelucón que conservador. No es exactamente lo mismo, pero se usó como sinónimo, ¿ya? Porque ambos grupos, o mejor dicho, denominaciones, se refieren, ¿verdad?, a este grupo social que en el fondo se sentía heredero del orden social colonial, ¿ya? Social colonial. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, que en el fondo la ideología conservadora se estableció en la República, ¿verdad?, conservadora, prácticamente responde 100% al pensamiento de Diego Portales. En el fondo, Diego Portales moldeó lo que fue la ideología. Los conservadores propugnaban un gobierno fuerte, autoritario y centralizado. El presidente del centro del poder político, con amplias prerrogativas. Además, se estableció el catolicismo como una religión permitida. ¿Ya? Yo diría, ahí le agregaría como única religión permitida con ejercicio público. De hecho, esa expresión con ejercicio público o con rito público se va a tomar, ¿verdad?, los liberales para hacer una reforma ahí. Pero al comienzo de la República Conservadora, ninguna otra religión que no fuera el catolicismo podía celebrar de manera pública su rito, ¿ya? En este caso las misas, la única, catolicismo, ¿ya? Para la oposición, la República autoritaria se comportó muchas veces como una auténtica dictadura. Claro, porque en el fondo, piensen ustedes que estando vivo Portales, se cerraron los diarios de oposición.
se restringió, pero hasta casi de manera hasta abusiva, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, la libertad de opinión, por ejemplo. Entonces, los principales líderes opositores o fueron desterrados, algunos, obligados, ¿verdad?, a retirarse de la política a otros, no tenían espacio, por ejemplo, para expresar su planteamiento al gobierno. Entonces, desde el punto de vista opositor, el gobierno conservador o pelucón era como una dictadura, con la salvedad, digamos, que era una dictadura elegida. Ahora, ¿por qué yo hago este gesto elegida, con comillas? Porque como vamos a ver ahora, ¿verdad?, o los demás, era una elección bastante curiosa. O sea, había un acto formal de elección, había votaciones, sí, pero eran muy pocos los que podían votar. Los requisitos eran tan altos, ¿ya?, que el porcentaje de votantes versus la realidad total del país era muy poco. Pasando esta materia el año pasado, ¿verdad?, un estudiante me decía, pero hoy día pasa como algo parecido, profe, porque si ustedes se fijan, ha salido en los medios de comunicación, la gente que de verdad participa en la elección hoy día es poca, ¿no es cierto? Dicen, por ejemplo, ya el 40% del porcentaje que va a votar lo hizo, es un fondo, es el 40% del porcentaje que debería haber votado, ¿ya? O sea, un porcentaje muy bajo, ¿ya? Si de 100 personas que podían votar, ¿verdad?, lo hicieron 40, y de esas 40, 20 votaron por el candidato ganador, es bastante baja la representatividad, ¿se entiende? ¿Cierto? Ya. Bueno, ya, pero hay una diferencia. La disminución del votante hoy día en Chile pasa fundamentalmente como el voto voluntario, dice que se va a cambiar eso, pero como el voto voluntario, ¿verdad? Y a lo mejor hay una decepción de la política, el mal manejo de muchos de estas personas, ¿verdad?, hace que la gente no confíe mucho en ellos, etc. La gente no acude, de repente el tema laboral a veces, aunque sea día domingo, de repente juegue como en contra, ¿verdad? Ha habido, por ejemplo, votaciones que han estado en medio de fin de semana largo, ya, hay una serie de razones que se arguyen, pero el hecho de que la gente, a partir del voto voluntario en adelante, cada vez vota menos. Y eso a la larga, ¿verdad?, es un debilitamiento de la democracia. La democracia, ¿verdad?, en el fondo, es cuando las autoridades representan a la población. Y si cada vez la gente vota menos, ¿verdad?, evidentemente esa representatividad es más baja. Bueno, pero aquí en el caso actual es porque en el fondo el voto es voluntario. Ese es el fin del asunto. En cambio, en el tiempo que estamos hablando ahí, era que, reitero, pocos tenían la atribución de votar. Los requisitos eran muy altos. Ahora, ¿dónde se plasmó eso? En la Constitución de 1833. Miren, para muchos fue la Constitución más abominable de todas. Mira la palabra que estoy usando, abominable, es decir, odiable, aborrecible, eso significa abominable, ¿ya? Pero, paradójicamente hablando, fue la que duró más años, 92. La Constitución del 33, ¿verdad?, entró ese año en vigencia y se va a mantener hasta 1925, ¿cierto? Hubo reformas, por supuesto, y bastante, pero la Constitución, como texto político-jurídico, ¿verdad?, se va a mantener 92 años en vigencia. Las ideas conservadoras quedaron plasmadas en la Constitución promulgada en 1833. En ella se definió al país como una república democrática y otorgaba grandes poderes al presidente. Entre ellos se encontraba el poder de veto sobre las decisiones del Congreso, así como la iniciativa a la hora de proponer leyes. Además, el presidente tenía la potestad de decretar el estado de sitio. Era el jefe supremo del ejército y mantenía el patronato sobre la iglesia. Relacionado con esto último, la Constitución estableció que el catolicismo pasaba a ser la única religión permitida. ¿Ya? Permitida. Lo que yo dije antes. Ahora, el decreto ese decía que la única religión permitida era el catolicismo, ¿ya?, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, ¿ya? Pero la única que se le permitía celebrar su culto de manera pública. Entonces, de esa frase, que estaba en la Constitución, ¿verdad?, se valieron los liberales para empezar a impulsar, años después, una reforma en que se estableció de manera parcial cierta tolerancia religiosa, en que se le permitió a otras religiones practicar sus cultos, pero en recintos cerrados. Ustedes dirán, pero igual es injusto. Sí,
Pero fue una pequeña apertura, ¿ya? Porque la Constitución del 33 decía que el único ejercicio público de algún rito religioso era el catolicismo, ¿ya? Entonces, pero había la posibilidad que otros ritos, judaísmo, protestantismo, anglicanismo, etcétera, lo pudieran hacer tal vez en rito más bien privado, ¿ya? Privado. Bueno, cada legislatura se estableció en 5 años, siendo posible la reelección, ¿ya? El periodo presidencial en ese tiempo era de 5 años, pero originalmente la Constitución del 33, ¿verdad?, permitía que el presidente de la República se reeligiera. Entonces, ¿cómo? Había una tremenda intervención electoral, tremenda, ¿ya? Prácticamente el candidato de gobierno era seguro que ganaba, y si no ganaba por las buenas, ganaba por las malas, de verdad. Los presidentes, ¿no es cierto?, gobernaban 10 años. Porque el presidente en ejercicio, por ejemplo, Prieto primero, Bulnes después, Montt después, todos fueron a la reelección. ¿Ves? Y el mismo gobierno, este es el problema, el mismo gobierno controlaba las elecciones, las organizaba, las fiscalizaba, las protegía. Evidentemente había un manejo electoral. Entonces, y también no debemos dejar de conocer que ese tiempo el bando pelucón tenía también arrastre, sino no era todo fraude, no. Tenía mucha gente que votaba por ello, gente que votaba por convicción, y también otros que votaban porque mucha de esta gente eran dueños de hacienda, ¿verdad?, de fondos, ¿verdad?, y llevaban a su inquilino a votar. De repente personas iletradas, ¿verdad?, o que solamente podían exhibir, ¿verdad?, esa habilidad de escribir, entonces se les adoctrinaba que tenían que votar por tal candidato. Entonces en los sectores rurales, generalmente el Partido Conservador prácticamente se imponía lejos. Entonces había de todo. Había una fuerza electoral evidente, que no se puede desconocer, pero también había presiones para que el inquilinaje chileno, por ejemplo, generalmente votara por los candidatos del grupo gobernante, en este caso, en un comienzo, el bando conservador o pelucón, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algún tipo de descripción, que yo se lo he adelantado un poco, ¿verdad?, sobre el sistema electoral. Esto era censitario. O sea, ¿qué significa censitario? Restringido. No votaban todos. ¿Ya? Votaban, bueno, en primer lugar solamente varones que supieran leer y escribir, que tuvieran una renta, puede ser declarar un sueldo, por ejemplo, o declarar que tenían una propiedad, un terreno, algo. Es una renta, un bien raíz, o sueldo, etc. Y también había un requisito de edad, ¿ya? Los casados tenían que tener 21 años de edad, los hombres casados, los hombres solteros 25. Entonces era bastante requisito, ¿cierto? Saber leer y escribir. Eso ya era un poco ya, partamos a base. En primer lugar, solamente varones. Ya, la mitad del campo de la población chilena quedaba afuera, es decir, mujeres. Ya. Después, tener una renta o un bien raíz que les permitiera, ¿verdad?, votar. Y el tema de la edad, 21 los casados, 25 los solteros. Por lo tanto, la cantidad de ciudadanos chilenos que durante los inicios de la República Conservadora votaban era bajísimo, ¿ya? Pero porque la Constitución lo establecía así. Es distinto el caso de hoy día, ¿ya? Que la falta, ¿verdad?, de votantes muchas veces es por un tema de interés más que por un tema de ley. Ahora, con el tiempo, durante la República Liberal, después se eliminó esto, ¿ah? Se eliminó. El tema de declarar renta o sueldo o bien raíz, eso se eliminó. Se dejó, pero igual se dejó el tema de saber leer y escribir. Después, con la Constitución del 25, empezó, por ejemplo, la posibilidad de voto para alfabetos, voto para ciegos, ¿verdad? En el año 1935, gobierno de Arturo Alessandri Palma, se permite, ¿verdad?, que la mujer participe en las votaciones municipales. Claro, municipales, 35. Y después, 52, 1952, la cantidad de tiempo que pasó, ahí se estableció la paridad completa de voto mujer con hombre. ¿Ya? La mujer pudo también votar en elecciones senatoriales, de diputados, bueno, ya lo puede ser de alcalde, ¿verdad?, y presidenciales, ¿verdad? Y también ese año se permitió, ¿verdad?, las primeras candidatas a senadoras, a diputadas,
De hecho, la primera mujer senadora en Chile fue doña María de la Cruz. Doña María de la Cruz del movimiento ibañista. Fue la primera dama chilena, ¿verdad?, que fue elegida senadora, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, está la lucha bastante destacada. Yo digo que se le destaca poco. Amanda Labarca, por ejemplo, doña Elena Cafarena, grandes luchadoras de los derechos sufragistas de las mujeres. Ahí diría yo, por ejemplo, que se podría un poco enaltecer un poco esa figura, porque ¿cuál es el mérito de ellas? Que lucharon en un tiempo que era muy difícil, muchachos. Hoy día hay cierta como tendencia a la igualitaria, por lo menos de discurso, a la lucha de género, ¿verdad?, que es tan necesaria. Pero ese tiempo no, no. Estoy seguro que a lo mejor a muchas de ellas hasta le costó precio o costo, para la redundancia, hasta personal, conyugal, familiar por esa lucha. Lo más probable. Pero en un contexto muy masculino, ¿verdad? Amanda Labarca, claro, ella, bueno, de hecho, afortunadamente su esposo, don Guillermo Labarca, era un hombre bastante progresista y la apoyó en todo. Pero en otros casos, a lo mejor no fue así. ¿Ves? Aníbal Pinto fue el presidente de Chile que se la jugó por el ingreso de la mujer a la universidad, por ejemplo. 1879, por ahí, en torno a la Guerra del Pacífico. ¿Ves? Entonces, fue una lucha muy lenta, de mucho sacrificio, y sobre todo que exigió convencer a mucha gente, ¿ya? A mucha gente. Más, a ver, les cuento, una paradoja. Esa señora María de la Cruz, la primera senadora en Chile, sacó más votos entre los hombres que entre las mujeres. O sea, se podía pensar, bueno, la primera candidata a senadora mujer, ¿verdad?, pudo haber arrasado en el voto femenino, y no. Paradójicamente sacó más votos entre los hombres. No, una cosa extraña, digamos. Envidia será, celo, no sé, pero fue así, ¿eh? Bien, pues. El primer gran conflicto internacional, muchachos, ¿alguna consulta, algún aporte? Porque ahora cambiamos un poquito de tema dentro de la República Conservadora, del tema, ¿no es cierto?, de político, alguna opinión, por ejemplo, ¿por qué de repente se da este tema del desinterés, por ejemplo, hoy día por participar en política? Malos ejemplos, tal vez, los escándalos, la corrupción, o la frase, ¿verdad?, da lo mismo porque en voto al final pues se caga al igual, ¿verdad? Y los ricos se van a hacer ricos, los pobres pobres. Yo no estoy tan seguro de eso igual, ¿ah? Pero yo creo que los hombres y mujeres públicos, ¿ah?, tienen una tremenda responsabilidad, porque si no se hace el intento por cambiar las cosas, que nada va a cambiar, muchachos. Entonces, porque si de antemano decimos, ¿verdad?, da lo mismo porque al final, bueno, la gente dice otra palabra, pero yo la voy a cambiar por el mejor de profesor, ya. Porque nos van a joder igual, uso otra palabra ahí. Bueno, la verdad es que entonces habría que es poco lo que se puede hacer. Pero yo creo que se han logrado consenso. Miren, sabéis que me pongo a hablar de otras cosas y ahí me puede faltar tiempo. A ver, los días de las tardes, a veces yo lo puedo ver porque el tema de las clases me lo impide. Me parece el único día que lo puedo ver hoy día. El canal 13 está repitiendo Machos, ¿ya? Esta teleserie bastante exitosa, se parece, ¿verdad? En las tardes, ¿no? Héctor Noguera, Liliana Ross, Cristian Campos, muy buena elenco, ¿eh? Pero uno, fíjese, ahí se da cuenta, Jenny, de los cambios epocales y conceptuales. Oye, ahí hay frases que hoy día difícilmente pasarían la autocensura de un canal. Frase absolutamente despectiva contra la mujer, por ejemplo. Que uno queda ancho, o sea, yo la veo con mi madre el día, que la voy a ver los días, me voy a pegar la percha, los días miércoles, y ¿qué vamos a hacer? Porque hoy día ya no se ve eso, ya. Ha habido poco a poco consenso de que de repente tal tipo de frases discriminatorias, por ejemplo, en la nivel de género, ya no son validadas, por lo menos a nivel de discurso televisivo, ¿ya? De repente, cuando tú, ya, esto no pasa tanto en esa serie, pero en otras, por ejemplo, frases tipo racista, clasista, ¿verdad?, homofóbica, hoy día llama la atención porque de poco a poco se ha ido creando esta cultura de integración en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor hace unos, yo no digo 50 años, digo hace 10, ¿ya? El humor gay, por ejemplo, denostar a la persona, ¿verdad?, por su opción sexual, ¿verdad? Estaba validado, y cuántos humoristas hacían rutina en torno a ese tema. Y hoy día ya no, ¿eh? Una oportunidad, incluso yo le dudo mucho su sinceridad en todo caso, ¿eh?
¿Cuál fue este humorista que pidió perdón a la Quinta Vergara porque tanto tiempo haciendo humor machista? Y le fue bien en todo caso. Bueno, me voy a acordar. Entonces, eso indica ciertos cambios de mentalidades, lento, ¿ya? Hay que avanzar mucho en el tema de igualdad, mucho. Pero bueno, de 100 batallas a lo mejor se han dado victoriosamente, no sé, por 15, nos faltan todavía 85 que dar, pero bueno, el tiempo dirá, ¿verdad?, si esta lucha fue exitosa o no, ¿ya? Fíjense que en el siglo XIX hubo una guerra que Chile no tenía por dónde ganarla, ¿por dónde? Incluso para muchos fue el empecinamiento de Diego Portales, que él vio necesario, ¿verdad?, de atacar y declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, que es lo que sale de esta diapositiva. Uno de los acontecimientos más importantes durante los primeros años de la República Conservadora fue la guerra que enfrentó a Chile contra la Confederación de Perú y Bolivia. Esta se había producido bajo el mando del mariscal Santa Cruz. Pronto comenzó a rivalizar con Chile comercialmente, ¿ya? Andrés Santa Cruz era un político y militar boliviano, que él decía descender de los antiguos incas. No hay mucha evidencia de eso, pero él te lo decía. Entonces, teniendo como base su país, Bolivia, Santa Cruz invade Perú, propicia una guerra civil ahí, y también se hace del gobierno de Perú. Y no satisfecho con eso, ¿verdad?, instaura un gobierno unido de Perú y Bolivia. Cuando eso ocurre, Portales ve en esta confederación, Estado binacional peruano-boliviano, ¿verdad?, un tremendo peligro para Chile. Y se esforzó desde un comienzo en generar consenso en que Chile debía declarar la guerra a esta confederación, ¿ya? En ese contexto donde se produce la muerte de Portales. Cuando Portales vino a Quillota a pasar revista a las tropas, era justamente un contingente que iba a ir a la guerra contra la Confederación, ¿ya? Bueno, las acusaciones de tratar de desestabilizar al país y de haber instigado el asesinato de Diego Portales llevaron al gobierno chileno a emprender acciones militares. La verdad que estaban decididas de antes, no sé qué decirlo. El primer desembarco chileno en el sur del Perú, octubre del 37, se saldó con un fracaso, ¿ya? Tras esto, Manuel Bulnes tomó el mando de la nueva expedición, ¿ya? La primera expedición, ¿verdad?, después de la muerte de Portales, se le confió a Manuel Blanco Encalada, pero la verdad que don Manuel Manuel Blanco Encalada, me refiero, no dio el ancho militar que el caso requería y firmó un tratado con Santa Cruz, el tratado de Pau Carpata, un detalle, ¿eh?, y se devuelve a Chile, pensando que había logrado zanjar gran parte del conflicto. Bueno, aquí en Chile, el gobierno de Chile, ¿verdad?, desconoció el tratado. Incluso Blanco Calada, gente decía que había que haberlo pasado a tribunal de guerra. Pero la verdad, bueno, en virtud de los servicios que Blanco prestó a Chile durante la independencia, se le perdonó, digamos. Pero el tratado se desconoció. Y Chile armó una segunda expedición, esta vez al mando de Manuel Bulnes, ¿ya? Bueno, la guerra duró hasta enero del 39, ¿ya? Después de numerosas batallas, los chilenos consiguieron derrotar a las tropas de Santa Cruz en Yungay. Esto fue el 28 de enero de 1839. Ya aquí imágenes, ¿verdad? Combate naval de Casma, en Perú, combate por Batalla de Guías, también en el Perú, y batalla de Yungay. ¿Cierto? ¿Por qué se decía que Chile no tenía por dónde ganar esta guerra? Porque el ejército boliviano era alrededor más o menos de 6.000 a 8.000 soldados, el ejército peruano, otros tantos, ¿cierto? Y el ejército chileno, con mucho esfuerzo, pudo mandar alrededor de 6. O sea, estamos hablando de un ejército unido de 14.000 soldados contra 6.000. Y más encima en territorio hostil, digamos. Bueno, la cosa está que en la batalla de Yungay, Bulnes gana esa batalla y Chile se alzó como primera potencia militar de Sudamérica. En ese tiempo Argentina, por ejemplo, y ya existía como país ciertamente, pero no tenía el poderío militar que después tuvo, ¿ya? Y justamente a partir del triunfo chileno en
en la batalla de Yungay, ¿verdad? Y el derrumbe de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es que la economía del Estado de Chile empieza a mejorar, como vamos a ver ahora. Ya la situación económica del país tras la independencia estaba estancada, cuando no en retroceso. La República Conservadora ya usó los poderes del Estado para impulsarla, mezclando conceptos liberales y proteccionistas. Los dos primeros presidentes, Prieto y Bulnes, lograron avances importantes en el progreso económico, basaron su política en el ordenamiento y en el fomento del desarrollo material del país. Por su parte, Montt comenzó su mandato con buenas cifras económicas, pero en los últimos años el país se vio afectado por una crisis importante. ¿Ya? Bueno, de hecho, ¿verdad? La parte minera, como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Va a tener un impulso fuerte. Por ejemplo, en 1832 se descubrió la mina de Chinarcillo, que llegó a ser el yacimiento de plata más grande del mundo. ¿Ya? Se agotó, ¿ah? Duró durante el siglo XIX y después ya no produjo más. El mineral de cobre de Tamaya, ¿cierto? También fueron minerales de cobre más o menos equivalentes a lo que he dicho que mata. Tamayas, eso es en Copiapó, ¿verdad? También se recuperó la parte agrícola. El gobierno abrió nuevos mercados para el trigo y la harina a partir de los años 40. A esto se le unió el auge de la minería, especialmente de la plata y el cobre. ¿Ya? Eso fue bastante destacado porque piensen ustedes que en Estados Unidos ya se produjo la fiebre del oro de California y uno de los países que más proveyó de harina, de trigo, para ese proceso de la fiebre del oro de California, ¿verdad? Fue Chile. Fue Chile. Por lo tanto, nuestro país empezó también a recuperar el tema económico. La producción minera, ¿verdad? Con Chenarcillo, con el mineral de cobre de Tamaya, la exportación de trigo, ¿verdad? La recuperación agrícola. Entonces empezamos a tener números azules en la parte económica, ¿ya? Ahora, en educación, una de las pocas materias en las que había cierto consenso entre liberales y conservadores era la educación. Ambos bandos se declaraban herederos de la Ilustración y consideraban que todos debían poder acceder al sistema educativo, ¿ya? Bueno, de hecho, Chile, por ejemplo, tempranamente desarrolló un sistema público, laico e igualitario, ¿ah? Pero en paralelo a un sistema privado. O sea, siempre Chile tuvo las dos opciones, ¿ya? Una educación pública de calidad, gratuita, laica, pero también acceso a muchos y buenos colegios privados, que la mayoría de ellos ligados a la Iglesia Católica, a las congregaciones, los salesianos, los jesuitas, ¿verdad? De una menor medida, ¿verdad? Dominicos. Durante la República Conservadora, el gobierno de Bulnes fue el que más leyes aprobó en este campo. ¿Ya? Se fundó una escuela de preceptores, fortaleció la enseñanza femenina y acercó la educación a toda la población. Claro, cuando hoy hablamos de escuela de preceptores, en el nombre completo, ¿verdad? Escuela normal de preceptores, para formar profesores de enseñanza básica. Porque, increíble, ¿eh? Fíjense que entre la colonia y los primeros años de la República, otros profesionales asumían roles docentes. Abogados, de repente, no sé, pues, ingenieros, en el caso de las matemáticas, muchos sacerdotes también. Entonces no había una formación en regla de profesores. ¿Ya? La escuela normal, por ejemplo, que fue un orgullo para el país, formó profesores básicos. ¿Ya? Profesores básicos. De ese tiempo la básica llegaba hasta sexto. Se llamaba preparatoria. ¿Ya? De primero a sexto era la preparatoria. Y después empezaban las humanidades. ¿Ya? Séptimo y octavo era parte de las humanidades. Primero humanidades, por ejemplo, era séptimo básico. Segundo humanidades, octavo básico. Así, ¿ya? Otro hito durante este periodo, ¿verdad?, fueron la creación en 1842 de la Universidad de Chile, ¿ya?, que vino a reemplazar a la ya fallecida Universidad de San Felipe, de origen colonial. En la Universidad de Chile, en el año 42, ¿verdad?, se creó 5 facultades: teología, derecho, ¿verdad?, medicina, ingeniería y, bueno, educación. Ya. 5 facultades, la Universidad de Chile. Su primer rector fue don Andrés Bello, ciudadano venezolano, ¿verdad?,
había sentado en Chile ya en ese momento, buen tiempo ya, y fue el primer rector de esta casa de estudios. De hecho, hasta el día de hoy se le dice así justamente la Casa de Bello, en homenaje a su primer rector. ¿Ya? Igualmente se promulgó en 1860 la Ley de Enseñanza Primaria y Normal, ¿ya? Que estableció la gratuidad de la instrucción primaria. Entonces, lo que decía yo antes, ya en el siglo XIX, ya el Estado de Chile, por ejemplo, tenía la conciencia, por lo menos en esa época, ¿verdad?, de la necesidad de una educación gratuita, laica, pública y de calidad. Y de hecho, la educación pública en ese tiempo, de verdad, no tenía mucho que envidiarle, fíjense, a la educación privada. Había colegios, por ejemplo, de congregación, ¿ya?, ligados a la Iglesia Católica, que eran supervisados por profesores de liceos públicos, por ejemplo, que iban a tomar exámenes a esos otros colegios de órdenes religiosas. Fundamentalmente, bajo el régimen militar, se empieza a producir este deterioro de la educación pública en Chile y que lamentablemente todavía está en la discusión, digamos, en el sentido de seguirla mejorando. De seguirla mejorando. Que no sea el poder adquisitivo que tenga una persona lo que acredite la calidad de enseñanza que se le puede dar o se le debe dar. ¿Ya? O sea, no que una persona no tenga para pagar, ¿verdad? Si le hace una mala educación, ¿verdad? Por eso que no puede pagar. Ese concepto, ¿verdad?, ya estaba presente en los gobernantes de Chile en el siglo XIX. Lamentablemente después eso se deterioró y bueno, hasta el día de hoy tenemos una discusión al respecto. Una discusión al respecto. Claro, porque también ahí está la pugna, ¿verdad?, con el principio de la libertad de educación. Entonces, el derecho que pueden tener los particulares de generar proyectos educativos, ¿verdad? Nuestra institución, pues sería EPT, un colegio subvencionado, ¿verdad? Gratuito, pero particular, ¿no? Que nos regimos bajo las leyes públicas chilenas, ¿verdad? Pero este es un proyecto particular, nuestro colegio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí donde está el tema, saber en los equilibrios, ¿verdad? Espacio para todas las propuestas, etc. Bueno, el fin de la República Conservadora. Durante el gobierno de Manuel Montt, ¿verdad?, 1851 a 1861, se produce el quiebre del bando o bloque conservador, el cual se dividió en dos partidos políticos. Por una parte, Partido Nacional o monbarista, seguía la línea política del presidente Montt y de su ministro Antonio Varas. Eran liberales en materia económica y ya no se identificaban tanto con la Iglesia Católica, mostrándose en cierto modo partidarios de un Estado laico o neutro en materia religiosa. ¿Ya? Claro, porque, por ejemplo, el sector nacional o monbarista, ¿verdad?, no era seguidor de la Iglesia Católica como los que vienen después. No, ellos defendían la autoridad presidencial por sobre la Iglesia. Incluso ellos decían que el presidente de la República, ¿verdad?, debía aplicar incluso el derecho a patronato, que databa desde la colonia. ¿Bien? Bueno, y frente a ellos, en un comienzo aliado, pero después adversario bastante enconado, ¿verdad?, se mostraba el partido. Aquí ya podemos hablar de partido conservador o ultramontano. Seguían los dictados de la Iglesia Católica. Eran liberales en materia económica, pero muy conservadores en asuntos morales, culturales o educacionales. ¿Ya? Eran partidarios de un Estado confesional con una sola religión oficial, el catolicismo. ¿Ya? Luego de la Revolución del 59, Montt quiso imponer a su amigo, el exministro Varas, como sucesor presidencial, pero este, al ver que su persona provocaba una gran resistencia entre la oposición, declinó la candidatura. Fue elegido entonces José Joaquín Pérez como candidato de consenso. ¿Ya? Claro, porque Varas era visto por la oposición prácticamente como la continuación de la misma figura de Montt. Es decir, autoritario, ¿verdad?, un tipo ligado al orden, etc. Pero Varas, cosa que lo noblece, digamos, se dio cuenta que su persona generaba mucha resistencia y dijo, ¿sabes qué más? Mejor, yo no. Y él no acepta la candidatura, ante la sorpresa de varios. Y ahí se llega al consenso de José Joaquín Pérez, que era del Partido Nacional, ¿verdad?, pero cuando sube a la presidencia, llama por primera vez a liberales como ministros. Y ahí comienza la República Liberal, ¿ya?, el año 1861. O sea, yo esto siempre lo digo así, ¿eh? Lo que los liberales no pudieron hacer en el campo de batalla, ¿verdad?, al final lo lograron a partir de un
consenso, ¿verdad?, con los conservadores, ¿cierto? Ya, voy a dejar estas preguntas esenciales para mañana, o sea, perdón, de formativos para mañana, y les quiero presentar acá las dos preguntas esenciales. Ya son de selección múltiple, muchachos. Si gustan, ¿verdad?, ustedes solamente me mandan la alternativa, ¿ya?, que corresponde. Ahí está la número 1 y acá la 2. Así que la información está dentro del PPT, es cosa de revisarla. A ver, supongamos ya, WhatsApp, Perico Los Palotes, ¿ya? Profesor, puedo subir la respuesta al Classroom, pero creo que la 1 es la Z y la 2 es la Y. ¿Está bien? Si yo respondo eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy induciendo respuesta, ¿ya? Entonces, ya, jueguensela, muchachos. Si no es tan difícil, sí, mira, por ejemplo, mira, yo les puedo dar, incluso hasta dar la información. La 1, por ejemplo, ya, búsquela, adelante de aquí, en la parte educacional, ¿ya? Ya, la 1 está acá. Yo les doy el lugar donde ustedes la pueden buscar la respuesta. Ya, esta 1, por ejemplo, acá, por ahí. La pregunta 1 esencial, léanse eso. Por ahí está la respuesta. Ya, y la pregunta 2, y esto que nos salga de la quinta región, ¿ya? Ya, esto está acá. Esto hay que resolver un poquito más. ¿Ya? Y esto está acá. ¿Sí? Por aquí. Y ahí. ¿Ya? Ahí pueden buscarla. Entonces, en el fondo, las alternativas, ¿verdad? Ustedes pueden usar el sistema del descarte, de contenido directo. Los gobiernos denominados conservadores, ¿verdad?, tuvieron elementos en común. Bueno, ahí vean los elementos en común. ¿Ven? Así es la 1 o la 2, si es la 1 o la 3, la 2 y la 3, etc. ¿Ya? Entonces no se molesten si de repente yo en los WhatsApp les respondo así con cosas muy generales, porque la selección múltiple es para que justamente ustedes manejen la materia, ¿ya?